Número de familiares con cáncer de mama o cáncer de ovario a una edad más temprana es mayor el riesgo. Y nosotros podemos utilizar calculadoras donde hacemos preguntas muy específicas y categorizamos a las mujeres en riesgo. Pacientes de riesgo normal, pacientes de riesgo intermedio y pacientes de alto riesgo. Y las pacientes de alto riesgo es un tema muy interesante porque a ellas les vamos a recomendar, por ejemplo, hacer estudios de imagen antes de los 40 años. Hay pacientes que las vamos a categorizar como candidatas a hacerles una prueba genética. Okay. O sea, esas mujeres no han desarrollado cáncer, pero son candidatas a hacerles una prueba para ver si heredaron de mamá o de papá una mutación que hace que su riesgo de desarrollar cáncer de mama sea extremadamente alto. Y el caso de Angelina Jolie abrió mucho el tema porque ella no desarrolló cáncer, pero se hizo una prueba genética por sus antecedentes familiares, salió positiva para una mutación que se llama BRCA, y el ser portadora de una mutación de BRCA, su riesgo de desarrollar cáncer de mama a futuro era entre un 60 a un 70%. Y entonces en ese grupo de pacientes empezamos a hacer estudios de imagen antes de los 40, además de la mamografía y el ultrasonido, vamos a recomendarles una resonancia magnética, que es un tercer estudio de imagen para detección oportuna de cáncer de mama. Podemos darles medicamentos para bajar su riesgo, pero en ese grupo de pacientes hablamos de prevención. Y dentro de la prevención está las cirugías reductoras de riesgo. Angelina Jolie se sometió a una mastectomía bilateral, que es retirar el tejido mamario y una reconstrucción, y después, por su alto riesgo de desarrollar cáncer de ovario, se hizo o se quitó los ovarios. Y eso le disminuyó su riesgo para desarrollar cáncer de mama y cáncer de ovario de forma muy importante. Entonces, en vez de esperar a que te dé, disminuyes el riesgo de que te dé de forma muy importante. Claro. Cada vez hacemos más pruebas genéticas. Cuando diagnosticamos, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama, es bien importante saber si esa paciente va a ser candidata a esa prueba. Hacemos la prueba y se identifica una mutación, empezamos a hacer pruebas en cascada. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a estudiar a las hermanas, a los hermanos, al papá, a la mamá, si viene de parte de la mamá, a sus tías, sus primos, sus hijos, porque queremos identificar esas mujeres que tienen alto riesgo genético y poder ayudarles a una detección oportuna, porque son totalmente diferentes las recomendaciones que las pacientes de riesgo normal, que son la mayor parte de las mujeres. Claro, es un tema muy amplio y muy importante que conozcamos como que el paso a paso, y eso que acabas de comentar me encanta, porque entonces para las personas que nos están viendo, o sea, ¿cómo podemos detectar, tener detección oportuna o prevenir también una situación de ese tipo? Por ejemplo, entonces yo voy contigo y te digo, ¿sabes qué? Yo quiero saber todo sobre esta situación para prevenirlo. Entonces, digamos que para mí lo recomendable sería primero hacerme un estudio genético. O sea, primero la mamografía o dependiendo, ¿verdad? Pero es muy importante que se hagan esas dos cosas si tú quieres estar como que con más prevención, ¿no? Pues mira, las pruebas no se las vamos a recomendar a todas las mujeres. Ah, ok, eso es lo que Haz de cuenta que llega a la consulta una mujer que quiere hacerse una rutina, entonces la paciente va a pasar al estudio de imagen primero. Okay. Ahí en el mismo piso donde está el consultorio está el área de imagen, que tiene muchísimos años de experiencia y radiólogas expertas en mama. Entonces la paciente se le programa un estudio de imagen, se espera tantito, pasa a la consulta, le interrogo y dentro del interrogatorio pues vienen los antecedentes familiares. Okay. Y si yo identifico que esa paciente es de alto riesgo, platico de esto que te estoy diciendo. Y entonces le voy a recomendar que acuda con nuestra genetista para que platique más a detalle y le explique lo de la prueba. Cómo se hace la prueba, cuánto cuesta, cuánto tiempo tardan en darnos el resultado, qué posibles resultados vamos a tener.
La mayor parte de las pacientes no tienen una mutación. La mayor Claro. parte de las pacientes, para que tengas una idea, de cada 10 casos de cáncer de mama, solamente uno tiene que ver con la genética. Ok. O sea, la mayoría es por factores externos, Claro. ¿verdad? Pero es un tema bien importante porque cada vez estamos haciendo más pruebas y eso le va a ayudar a muchas mujeres. Entonces, si esa paciente la identificamos con una mutación, pues va a regresar con nosotros y entonces ya vamos a hablar de todas las estrategias que tenemos para las pacientes de alto riesgo, que entran los medicamentos, la resonancia, la cirugía, etc. Claro, y eso es lo importante, que conozcamos que hay una oportunidad o que hay un tratamiento en la mayoría de los casos si nosotros vamos a tiempo, porque como dices, lo que pasa, estamos hablando también de México y no sé si en otros lugares también, es de que ya vamos cuando ya todo está avanzado y pues ya el tiempo es lo más importante. Entonces, y siento también que en México, bueno, en los casos que yo he conocido en el sistema de salud público, de que, oye, pues pues siento este problema, sí, me dieron la cita hasta como en 3 meses, la cita apenas, y luego después la otra cita. Entonces, siento que también todo ese tiempo se alarga cuando estás en el sistema de salud público, ¿no? Hay una realidad en nuestro país que es un tema que se llama retraso en el diagnóstico de cáncer. Sí. Y esto es algo que se ha estado estudiando en los últimos años de forma importante. Hay grandes investigadores en México que ven este tema. Y, por ejemplo, yo te platico del tema del diagnóstico. En México, a partir de que una paciente tiene un síntoma, se hace un estudio de imagen, se hace una biopsia para diagnóstico y empieza tratamiento oncológico. En promedio son 7 meses. Y ese tiempo, pues, es un tiempo muy prolongado. Claro. Si tú ves las recomendaciones de otros países o las recomendaciones de la OMS, pues no son tiempos que deberíamos de tener. Ahora, es un tema mucho de un sistema de salud saturado, de pocos médicos especialistas, de esto que platicamos de un número no tan importante de mastógrafos, radiólogos de mama. Entonces eso hace un tema complejo para las pacientes. Algo que tenemos que mejorar son los tiempos de atención. Al día de hoy el cáncer de mama es una enfermedad curable y para poder curarla tenemos que tener ciertas características. Una detección oportuna va a ayudar enormemente y otro tema es que la paciente reciba el tratamiento correcto en el tiempo correcto. Entonces,